afiliados de Morena a simpatizantes de Morena de Querétaro, encargado de coordinar este esfuerzo junto con otras compañeras y compañeros de el Instituto Nacional de Formación Política, especialmente con la compañera Yasmín, que está en Veracruz, y con el compañero Edgar, que se encarga de toda la parte técnica, que está en la Ciudad de México. Entonces, este es un esfuerzo de Ciudad de México, Veracruz y Querétaro. Y saludamos a la gente que está en vivo, a Sergio Adrián Rob, a David X Chávez, a María Esparza, que nos sigue desde Saltillo, Coahuila, y naturalmente también un cordial saludo. Qué bueno que están aquí los que están en vivo, y también qué bueno que ven esta transmisión los que no tienen la posibilidad de verlo en vivo. Les recuerdo que las transmisiones de La Luz de la Reforma son todos los jueves de 8 a 9 de la noche, y estamos tratando de presentar en cada programa 2 episodios distintos, autocontenidos, 2 temas que, a pesar de que van ligados con otros temas, pueden autocontenerse. Muchos saludos también a Mayra Ulín desde Tulum, que por ahí vamos a andar la semana próxima en Quintana Roo, justamente hablando sobre el tema. Y también, bueno, desde Ciudad Acuña. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Los temas que tenemos tienen que ver con la narrativa que se están encargando la derecha de establecer en contra de la iniciativa de la reforma. Entonces, hoy nos corresponde el episodio 7. Este es el cuarto programa, 2 episodios por programa. Vamos a comenzar a numerarlos para facilitarles. Pueden encontrar estos videos en YouTube, en las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, en el espacio de Facebook del Instituto Nacional de Formación Política, en la sección de videos, unos 2 días después de la transmisión en vivo. Llevamos ya 6 episodios, llevamos ya 3 semanas de transmisión. Esta sería la 4ª semana de transmisión. Y como señala Oscar René Carvajal, por lo que veo, está con la Círcula de Estudios Hermila Galindo, Alexa Serrano, y Círculo de Estudios Emiliano Zapata. También se me pasó señalar que los materiales que estamos diseñando son también material para apoyar a la RENACE, Red Nacional de Círculos de Estudio, para que tengan material de discusión y para que tengan argumentos para el debate. Bueno, pues después de esta introducción, comenzamos. Este primer episodio duran prácticamente unos 25 minutos, 25, 27 minutos. Hoy vamos a presentar 2. El primero, el episodio 7, toda esta discusión sobre energías limpias contra energías sucias. A partir de la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, primero de una ley, modificar la ley de la industria eléctrica, que fue bloqueada por un juez. A partir de ahí, el presidente buscó, para que no fuera acusado de propuestas inconstitucionales, de una manera totalmente democrática, legal, legítima, modificar la Constitución y presentar una propuesta de reforma constitucional para proponer una política pública distinta en el sector eléctrico nacional.
A partir de ahí, la derecha, el PAN, algunos empresarios de Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, han tratado de construir una narrativa falsa, y esa es la intención de la serie La Luz de la Reforma, destruir estas fake news, en el sentido de que la propuesta del presidente es apostarle a las energías sucias, mientras que no se sabe de dónde se sacan de la manga que las propuestas de la oposición están a favor de lo verde, las energías limpias, las renovables, son amigables con el ambiente. Ya les entró la preocupación por el calentamiento global, por la emisión de gases de efecto invernadero. Bien, pues vamos a comenzar señalando la falsedad de este debate con datos de fuentes mexicanas y fuentes internacionales. Lo primero que tenemos que tener claro es de dónde sacamos la energía. Esto es muy relevante porque la electricidad no es una energía primaria. Como pueden observar, aquí se habla de energía primaria. Viene más o menos el histórico de 1971 a 2018. La fuente es World Energy Balances de la Agencia Internacional de Energía. Y como pueden observar, los principales energéticos han sido en los últimos 50 años el petróleo, el carbón, el gas natural y luego, en menor medida, los biocombustibles. Ha avanzado la energía nuclear, ha avanzado muy poco la energía hidráulica y algunas renovables. Aquí claramente se ve que los principales energéticos es el carbón, el petróleo y el gas natural. Bueno, ¿y en qué consumimos la energía? Bueno, pues una de las formas en las que consumimos estos energéticos es justamente en la generación de electricidad. Es decir, estos energéticos primarios, carbón, petróleo, gas natural, nuclear, hidráulica, biocombustibles, los usamos también para generar electricidad. ¿Por qué? Pues porque resulta ser que la energía eléctrica no es una energía primaria. Sinceramente, da pena ajena escuchar a diputados, exdiputados, exfuncionarios públicos del PRIAN, senadores, exsenadores, hablar de cosas que no saben. Felipe Calderón, por ejemplo, fue director de la CENER, Secretaría de Energía, y dice una serie de tonterías. Pareciera ser que pasaron de noche por la función pública y nos quieren engañar. Pero aquí es muy importante aquella idea de Maquiavelo de hace 500 años. Para que yo pueda engañar a alguien, necesitamos del otro lado alguien que se deje engañar. Y la idea de la luz de la reforma es que no nos dejemos engañar. Bueno, la energía eléctrica no es una energía primaria. ¿Eso qué significa? Para generar energía eléctrica necesitamos otros energéticos. Y al año pasado, a 2020, de British Petroleum Statistical Review de este año, de 2021, pues el año pasado resulta ser que para la generación de energía eléctrica, más del 61% se utilizaron combustibles fósiles. Y las energías renovables o limpias, nuclear, donde se incluye nuclear, hidroeléctrica, solar y eólica, van apenas en un 35%. La proporción pudiera ser un tercio y 2/3. Y en la gráfica de la derecha observamos que los principales energéticos fósiles
utilizados para generar electricidad son el carbón y el gas. Petróleo, muy poco, que es lo que es el combustóleo. Bueno, ahí están los datos internacionales. Queremos energía eléctrica, hemos utilizado carbón y gas, y luego vean la parte verde en la izquierda, en esta parte verde, este 35%, en realidad la mayor parte, está en la gráfica de la derecha en azul claro, corresponde a la energía hidráulica. De ese 35%, casi la mitad viene de la energía hidráulica. Y la parte amarilla viene de la nuclear. Si sumamos la hidráulica y la nuclear, de la que no habla la derecha en México, estamos hablando de un 26%. Y la derecha permanentemente quiere hacernos creer que las únicas energías limpias y renovables son la energía eólica y la energía solar. Bueno, pues como podemos ver en la gráfica de la derecha, la energía eólica anda alrededor del 6%, la solar la mitad, un 3%, quiere decir que a nivel mundial, solar y eólica no llegan ni al 10%. La hidráulica solita supera juntos a la eólica y a la solar. Bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a Norma Rosas de Querétaro, a Georgina Puch, que ya la hemos visto en varias transmisiones desde Ensenada, California, y justamente como dice Mayra, nos recuerda un principio físico: la energía no se crea ni se destruye. Exacto. Y Maximino Gastón, ¿cómo está lo del subsidio que da el gobierno en los recibos de luz? Maximino, les comento, vamos a hacer una temática más adelante. Todavía no hemos hablado de las tarifas para el usuario final, pero Maximino, está ya programado que vamos a hacer un episodio sobre las tarifas. Puede ser que sean hasta 2. Y saludos a Samuel Cruz, a Campeche. Bueno, pues entonces resulta ser que para la producción de energía eléctrica se ha seguido utilizando principalmente carbón y gas. Andamos casi el 60% de los combustibles fósiles es carbón y gas, responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y estos gases a su vez son responsables de un aumento de la temperatura global, y el aumento de la temperatura global es responsable del cambio climático. Bueno, primera gran mentira de la derecha. Yo ahí tengo 9 energías limpias y renovables. Sin embargo, la derecha mexicana quiere hacernos creer solamente que nada más hay 2, la solar y la eólica. Falso de toda falsedad. Todos tenemos que tener claro que la energía hidroeléctrica, la energía eléctrica generada por turbinas en las presas, es limpia y renovable. Utiliza la lluvia, la solar el sol, la eólica el viento. Pero también está considerada como limpia y renovable la geotérmica, que utiliza el calor del centro de la Tierra, los biocombustibles, la mareomotriz, las centrales de cogeneración, que ya se aprovecha energía térmica que se generó para otros procesos industriales, pero en muchos países se discute sobre la energía nuclear, que utiliza principalmente uranio. Nosotros tenemos en Veracruz Laguna Verde, y un combustible que puede ser el futuro, que sería el hidrógeno. Ahí tenemos esas energías limpias y renovables. Y vamos a poner los puntos sobre las íes en estos episodios. Nos gustaría que los señores de Coparmex nos dijeran cuánto han invertido ellos, sus empresas, en biocombustibles. ¿Qué inversión han hecho para generar energía eléctrica a partir de la energía mareomotriz, o las corrientes marinas, o el oleaje,
o que nos digan si están ya invirtiendo miles de millones de dólares para generar energía eléctrica a partir del hidrógeno, porque hasta donde yo sé, no es así. Y pues las mismas compañías que el PAN y el PRI les abrieron las puertas en México, como es el caso de Enel, Ente Nazionale Energia Elettrica, italiana, vean, claramente marca como energías limpias y renovables la hidroeléctrica y la geotérmica. La derecha mexicana no sabe leer o ni siquiera le hace caso a las propias compañías a las que le abrieron las puertas. Aquí está otra fuente. EDF es el logo, ahí está el logo y el acrónimo de Electricité de France. Y claramente dice, ahí están las energías renovables más populares, marcan también la energía hidroeléctrica, la energía mareomotriz, aunque la tidal energy es la que tiene que ver con generar energía con el movimiento del mar, y la energía geotérmica. Solo la derecha mexicana no sabe eso. Todos los demás en el mundo lo saben. Solo los diputados, senadores, exfuncionarios públicos del PAN y del PRI no saben que hay al menos 9 energías limpias y renovables. Todo su discurso eólico. Bueno, pero yo les presenté a nivel mundial y hay diferencias regionales. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una diferencia regional que tiene que ver con América del Norte, México, Canadá, Estados Unidos, América del Sur y Centroamérica, Europa, la Comunidad de Estados Independientes, que está en Asia, el Medio Oriente, África y la zona de Asia-Pacífico. Y luego viene en la parte de arriba cómo se genera electricidad en 2019 dependiendo del combustible. Creo que todos podemos ver que salvo en Centroamérica y Sudamérica, la mayor mancha es la roja, gas natural. Después aparece la azul, grande en Centroamérica y Sudamérica, que son las hidroeléctricas. Aparece en verde, como uno podría esperarse, en el Medio Oriente. ¿Qué es el verde? El petróleo. También en África hay un porcentaje importante y también en Centroamérica. Pero vean la enorme mancha gris, Asia-Pacífico, África, Comunidad de Estados Independientes, Europa y Norteamérica. Es el carbón. Y después ya vienen un poco avanzando las energías renovables. Tenemos 7 recorridos distintos hacia la necesaria transición energética. No es única. Ese es otro cuento chino que nos han querido, con el que nos han querido engañar. Tercera idea esencial. Cada país aprovecha los recursos que tiene. Por ejemplo, en la gráfica de la izquierda están los 10 países principales. Tienen una política pública diferente de los países que no tienen oro. Y en la gráfica de la derecha están los principales productores de diamantes: Rusia, Canadá, Botswana, Angola, Sudáfrica. Bueno, pues es evidente que México no puede tener la misma política pública con respecto a los diamantes, así de sencillo. Y bueno, pues el que tiene plátanos, como Ecuador, Filipinas, Guatemala, Costa Rica, hasta Bélgica, pero bueno, esa es una colonia de Bélgica, no tiene el clima. Colombia, ahí son los principales exportadores de plátanos.
Y luego tenemos a la derecha los principales productores de madera: China, Canadá, Estados Unidos, Alemania y la Federación Rusa. Cada país aprovecha los recursos que tiene. Por ejemplo, aquí tengo a los principales productores de cobalto, muy útil para el futuro. Es evidente que quien tiene más cobalto en el mundo es la República Democrática del Congo. Y abajo tenemos a los principales productores de litio en este momento, que es con mucho Australia y en segundo lugar Chile. Bueno, hay otros países que tienen grafito, que también es un mineral muy importante para el futuro. Y ahí principalmente está China y en segundo lugar, muy lejano, Mozambique. Y luego están las tierras raras que las domina China. Bueno, pues cada país usa los recursos que tiene. Otra gran mentira es que nosotros en México tenemos que hacer lo mismo que hace Estados Unidos o lo que hace Alemania o lo que hace España. Falso de toda falsedad. Ahí está la llamada matriz energética de China. La matriz energética es qué combustible, qué energético utilizas para generar energía eléctrica. Y vean nada más que China, pues el 66% de su energía eléctrica, son datos de 2019, previo a la pandemia, carbón, y un alto porcentaje energía hidráulica, un 18%. China es líder en la producción de energía eólica y sin embargo apenas es el 5% de su consumo y más o menos otro 5% nuclear. Y luego ya aparece más abajo el gas. Pero si comparamos con la India, podemos observar una diferencia enorme. China, 66% de carbón, la India, más todavía. Casi 3/4 partes de la energía eléctrica generada en la India provienen del carbón. Y en segundo lugar, la hidráulica. Y luego ya más marginal, el gas natural y la eólica. Pero vámonos a nuestros vecinos del norte. Nuestros vecinos del norte, natural, 38%. Y luego el carbón. Si se fijan, entonces los norteamericanos andan alrededor del 62% con combustibles fósiles. Luego viene el nuclear, 19%, la hídrica, 7%, la eólica, un 7%, solar, 2%. Ahí están las grandes potencias. Y luego la derecha mexicana quiere hacernos creer o nos quiere engañar hablándonos de Alemania y quieren proponer un modelo como el alemán. Bueno, pues si les tomamos la palabra, ya valió queso esta situación, porque vean que Alemania en 2019, un 32% de su energía eléctrica la derivan del carbón. Los alemanes del carbón. Y después, en segundo lugar, sí viene la eólica, sí es importante en Alemania, pero no tanto como el carbón. Y, oh sorpresa, el tercer energético que utilizan los alemanes para generar energía eléctrica es el gas natural. Súmenle carbón con gas natural y estamos hablando de un 47%. Quiere decir que en este momento Alemania, casi la mitad de su energía eléctrica provienen de combustibles fósiles, carbón y gas natural. Bueno, pues todos los que están presentes en esta transmisión, que nos están siguiendo desde Monterrey, Nuevo León, desde Guadalajara, desde Acayucan, Veracruz, bueno, pues ustedes dense cuenta que la derecha mexicana dice puras tonterías y nos quieren bailar el cuento de que no, los alemanes, la energía solar y la energía eólica. Patrañas, verdaderas patrañas.
porque en cuarto lugar está la energía nuclear, 13%, y luego ya viene la solar, 8.7%. Alemania no tiene condiciones orográficas, no han explotado las hidroeléctricas y vean que su porcentaje es muy pequeño. Con esto queda claro que ni siquiera Alemania está usando toda su energía verde. Bueno, ahora está Rusia. Rusia es uno de los principales productores de gas natural. Bueno, pues casi la mitad de su generación de energía eléctrica, pues viene del gas natural. Lógico, son los grandes productores de gas. Después viene la energía nuclear. Después de Estados Unidos, o a la par de Estados Unidos, recordemos que las primeras potencias nucleares son los Estados Unidos y Rusia. Tienen una fuerte componente hidráulica, 17%, pero también mucho carbón, 16%. Sumemos el carbón con el gas natural y ya andamos del orden del 60%, ¿sí? Las demás no son relevantes. Ahora vámonos a España. Otro de los modelos que la derecha dice que yo ni les creo, yo no les creo. No son sinceros. O son muy ignorantes, o no saben ni siquiera de lo que hablan. Nos quieren engañar. Porque miren, vean el caso de España y vean cuál es la fuente principal de generación de energía eléctrica en España. Gas natural, combustible fósil, un 31%. Y en segundo lugar, no está todavía la energía eólica, sino sus plantas de energía nuclear. Eso quiere decir que el 53% no proviene ni de la energía eólica ni de la solar. Bueno, es cierto que España es líder en la generación de energía eléctrica con el viento, pero eso apenas es una quinta parte de sus necesidades, un 21%. Después también tiene presas, anda más o menos al nivel de México, con un 10%, tiene una contribución de energía solar que es parecida al combustóleo y al carbón. Y entonces andamos, que tampoco los españoles no es que estén produciendo el 100% de su energía, ningún país lo está haciendo. Y ahora vámonos a México. Pero vean, 2019, el gobierno de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, tomó posesión el 1 de diciembre de 2018. No le podemos achacar absolutamente nada al actual gobierno lo que pasaba en 2018. El gobierno de la 4T comienza lentamente a operar en 2019. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que esta matriz energética de México es la herencia del PRIAN. Ellos dejaron así el sector energético, que no se hagan. Ellos promovieron el uso del gas natural. Y observen la mancha anaranjada claro, pues porque viene el histórico de 1990 a 2020. Esta gráfica muestra la política energética del PRIAN, porque de 1990 a 1994 gobernaba un señor que se llama Carlos Salinas de Gortari. De 1994 al año 2000, un señor que se llama Ernesto Zedillo. Entre 2000 y 2012 gobernaron 2 sexenios panistas. Y de 2000, íbamos en qué? En 2006, luego a 2012, y de 2012 a 2018, acá gobernó Enrique Peña Nieto. Y entonces, ¿qué país dejaron? Pues dejaron un país
en donde la mayor parte de la energía eléctrica viene del gas natural, un 60%. Es una componente muy fuerte, pero eso no lo decidió el gobierno de la 4T. Esa es la herencia de los gobiernos del PRI y del PAN, porque toda esta manchota anaranjada que fue creciendo se debe a los gobiernos que controlaron la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Pemex. Esa fue su política del PRIAN, apostarle a generar energía eléctrica con gas natural. Fueron los panistas y los priistas. No se hagan. Segunda fuente de generación en México, el combustóleo, petróleo, un 10%. En tercer lugar, el carbón. Muy lejos México de China, de la India, de Alemania, de Estados Unidos, un 9%. Energía hidráulica, un 7.6%. Energía eólica, 5.3%. Nuclear, 3.5%. La solar, 2.1%. La geotérmica, 1.7%. Creo que esta gráfica la debemos recordar porque va mostrando que, por ejemplo, en el caso del combustóleo, como podemos observar, que es la parte gris oscuro, bueno, pues en México fue disminuyendo a partir del año 2000 y ha seguido disminuyendo. De esta gráfica, lo más relevante es el uso de gas natural. Y podemos observar que a partir de 2019, comienza un leve declive del uso de gas natural y prácticamente del uso de todos los combustibles. Tiene que ver con el parón debido a la pandemia de COVID. Bueno, idea central que todos debemos de recordar es que ninguna región del mundo ni ningún país van a seguir siempre el mismo esquema de transición. Eso es una falacia. Cada país va a hacer uso de los recursos que tiene. Por eso es una soberana tontería del tamaño del mundo que nos vengan a decir que tenemos que hacer o seguir una política de generación de energía eléctrica como la que sigue Botswana o la que sigue Francia o la que sigue Canadá. Eso es una soberana tontería. Eso no es posible. Y miren, dejemos de pontificar de que, wow, los países europeos, Alemania, España, Italia, Francia, son súper wow, ¿no? Son amigables con el ambiente, están preocupados por el alza de la temperatura global, por la emisión de gases de efecto invernadero, están preocupados por todo eso. Son los chidos. Y miren, es que esos países no tienen otra opción. Ahorita lo que ustedes están viendo son los 29 principales productores de petróleo en 2019. Bueno, pues resulta ser que en esa gráfica no está Alemania, no está Italia, no está España, no está Francia, sí está México, pues por la sencilla razón de que no tienen petróleo. Y en esa gráfica vemos a grandes productores de petróleo, como los Estados Unidos, que consumen todo y luego tienen que importar. China, que consume todo lo que produce y tiene que importar, al igual que la India y que Indonesia. 4 grandes países productores que tienen que importar grandes cantidades de petróleo, a pesar de que son productores. Pero ahí tenemos Arabia Saudita, Rusia, Canadá, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, todo el Medio Oriente, que tienen petróleo y lo van a usar.
El petróleo lo van a usar porque lo han usado históricamente en Medio Oriente, por ejemplo, para iluminarse, para lámparas, usar lámparas de aceite. Luego vean, ¿qué mérito tiene Alemania, Italia, Francia, España, en términos de decir, nosotros le apostamos a la energía solar, a la eólica, a lo verde, etcétera? Pues si no tienen gas, ahí están los principales productores de gas. Estados Unidos, Rusia, Irán, Qatar, China, Canadá, Australia, Noruega, en octavo lugar, son los 10 más importantes, Arabia Saudita y Argelia. Bueno, pues si no tienen gas, ¿cómo van a generar energía eléctrica? No tienen petróleo, no tienen combustóleo, lo tienen que importar. No tienen gas, lo tienen que importar. Ajá. Y vean, tan no tienen gas que México, por ejemplo, ocupa a nivel internacional el lugar número 17 como productores de gas. Vean el lugar que ocupa Alemania, un lejanísimo lugar 48. Si Alemania no tiene petróleo y no tiene gas, pues va a tener que utilizar otros energéticos, pero no es porque sean buena onda. O sea, no es que los alemanes tengan petróleo y gas y le apuestan al ambiente. No, por eso el título de no hacer de la necesidad virtud. Pues qué chistosos. Pues si no tienes petróleo, no tienes gas, les dices a los otros, ustedes no utilicen sus recursos, porque nosotros usamos energía solar y eólica. Vean Italia, líder en la producción de energía solar, pues hasta el lugar 52 en gas. Y vean a Dinamarca, el primer país que comenzó a generar energía eléctrica a partir de aerogeneradores. Pues ni tiene petróleo y en gas hasta el lugar número 57. Eso y no tener nada es exactamente lo mismo. Y luego en el lugar 59 está Japón, que tampoco tiene gas. Y España, Iberdrola, Acciona, Naturgy, estas empresas que se han venido a México a forrarse, a las que les abrieron las puertas, pues cómo no, vean a los españoles en un lejanísimo lugar 87 con una producción totalmente irrelevante de gas. Y luego vean todavía Francia, está en un lejano, muy lejano lugar 90. Los países que van a la vanguardia en la generación de energía solar eólica es porque no tienen otros recursos energéticos. ¿Por qué no lo hace el Reino Unido o Noruega, que sí tienen petróleo y sí tienen gas? Y los utilizan, o como mínimo lo venden. Bueno, ahora vámonos al carbón. Bueno, pues ahí están los principales productores de carbón, carbón duro: China, India, Estados Unidos, Indonesia, Australia, Rusia, Sudáfrica, Kazajistán. Ahí están. Bueno, México ocupa el lugar número 28, pero vean que España ni tiene petróleo, ni tiene gas y ni tiene carbón, porque al igual que México, una contribución de carbón del 0.1% es prácticamente nada. Ahí está en el lugar 40 Holanda, de donde viene la Shell, que prácticamente tienen el 0% de carbón, y en el lugar 43 Japón. Bueno, no les creamos, digámosle a la gente, pues que cada quien utiliza los recursos que tiene. Por ejemplo, aquí están los principales productores de energía eléctrica a partir de una energía limpia y renovable, como son las hidroeléctricas. 2004, no ha variado mucho, pero ahí tenemos a los gigantes
de producción por medio de presas, turbinas, presas en ríos. Canadá, Estados Unidos, Brasil y China son los que lideran a nivel mundial. Poco después, Rusia. Luego, más o menos al mismo nivel, Noruega y Japón. Poquito más abajo, la India. Y luego, Suecia y Francia. Bueno, pues vean, claramente se ve los países que tienen recursos hídricos, grandes ríos, grandes lagos que drenan a ríos, como sabemos la zona de los grandes lagos en Canadá, las grandes presas en Estados Unidos, en California, Brasil tiene ni más ni menos que el Amazonas y toda una serie de ríos caudalosos, y lo mismo pasa en China. Entonces, los países que tienen ríos caudalosos generan energía eléctrica a partir de las hidroeléctricas. Y bueno, hay otros países, observen, que generan energía eléctrica a partir de energía nuclear. Y ahí el líder a nivel mundial es Francia. Francia tiene años en el que casi 3/4 partes de su generación de energía eléctrica viene del nuclear. Esa gráfica, que son datos, más o menos viene de energía nuclear en el mundo, son datos recientes, más o menos el 72%. Francia. Pero hay otros 3 países, además de Francia, que son Eslovaquia, Ucrania y Hungría, que estuvieron bajo la influencia, en el área de influencia política y tecnológica de la Unión Soviética, que generan más de la mitad de su energía eléctrica viene del nuclear. Después vienen otros 3 países con una fuerte componente de energía nuclear, casi el 40%, que son Suecia, Bélgica y Suiza. Después, una tercera parte aproximadamente de su energía que viene del nuclear, que es un porcentaje muy alto, Eslovenia, Bulgaria, la República Checa y Finlandia. Y luego ya podríamos pensar en Armenia, Corea del Sur, en el cual pues una quinta parte la generan a partir del nuclear, y luego ya estaríamos pensando una cuarta parte, perdón, y una quinta parte pues España, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, quizás podríamos agregar Rumanía. Generación de energía eléctrica a partir del nuclear. Vean esta noticia recientísima, 10 de noviembre, la semana pasada. Emmanuel Macron, presidente de Francia, señala que van a regresar a la nuclear para la cuestión del cambio climático. Ajá. Es decir, Francia va a incrementar la generación de energía eléctrica a partir del nuclear. Y ya les mostré, no tiene petróleo, no tienen gas, no tienen carbón, no tienen alternativa. O se vuelcan al nuclear o a la eólica o a la solar, pero todavía no son capaces estas energías de satisfacer las necesidades del mundo. Y bueno, tenemos en México una clase empresarial totalmente contraria a la reforma propuesta por el presidente, en el que tratan de hacernos creer a mexicanas y mexicanos que ellos sí son muy chidos, que ellos están por el ambiente. Hablan de la energía solar y de la energía eólica, de las emisiones de dióxido de carbono, de la contaminación. ¡Uy, horror! Esta propuesta de reforma eléctrica le está apostando a las energías sucias, va a dañar el ambiente, etcétera. Y resulta ser que con respecto al fracking, cuando el presidente señala que está en contra del fracking, vean lo que dicen estos señores hiperambientalistas. Ajá, hiperambientalistas.
Y vean lo que dice, mala noticia que Andrés Manuel diga no al fracking. El Consejo Coordinador Empresarial, que hoy, de manera hipócrita, dicen que están por las energías limpias cuando ellos quieren el fracking, que la fracturación hidráulica, y los que siguen esta transmisión desde Estados Unidos saben todo lo que implica esta técnica del fracking, muy agresiva en contra del ambiente. Genera terremotos, no de alta intensidad, pero sí de una intensidad considerable. Contamina el agua y es una técnica para extracción de petróleo a la que los norteamericanos le apostaron cuando el precio internacional del petróleo estaba muy alto, arriba de los $100, porque además es una técnica cara. Creo que para mí esta noticia de octubre de 2018 muestra realmente quiénes son los miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Samuel Fedorenko me pregunta que si estoy en la lista de expertos por parte del gobierno para hablar en favor de la reforma energética en la Cámara de Legisladores Federales. Y si no, ¿con quién me tengo que dirigir para proponerte como ponente? Samuel, este es un esfuerzo del Instituto Nacional de Formación Política. Basta que te comuniques a las redes sociales del instituto y ahí te pueden atender. Con respecto a tu pregunta, ya participé en un foro en el Senado organizado por la senadora Blanca Piña. Ya tuve un foro con miembros de la Comisión de Energía, diputados de Morena, específicamente con Manuel Rodríguez, el presidente de la Comisión de Energía. Y bueno, pues yo vengo del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, donde comenzamos a participar en una serie de foros y debates durante muchos años. Y precisamente voy a viajar a Quintana Roo a tener una reunión o una serie de reuniones con diputados locales de la fracción de Morena, porque si la reforma es aprobada por 2/3 partes de la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores, donde también debe ser aprobada con 2/3 partes de la Cámara de Senadores, y posteriormente tendría que ser validada por al menos 17 congresos de la República. Entonces, esta reforma, en primera, la tienen que votar diputados federales. Puede pasar como no puede pasar. Esperemos que pase y que tengamos diputados que saquen la casta, que piensen en el país. Si pasa, los siguientes que votan son los senadores. Y si pasa en el Senado, los terceros o el tercer grupo que vota serían los diputados locales. Por eso es relevante la pregunta de Samuel Fedorenko. Y sí, estamos en eso, Samuel. Ajá. Bueno, pues miren, se nos echó el tiempo encima. Solo les doy un adelanto de lo que vamos a tratar en el episodio 8. Creo que era relevante detenernos en este episodio, en que tengan estos datos. Son muchos datos, algunas cuestiones son técnicas, no todos somos expertos en energía, no todos somos ingenieros o físicos o químicos que hayamos tocado con mano problemas de energía, y la intención de la serie La Luz de la Reforma, con una muy buena idea del Instituto Nacional de Formación Política, pues es acercar a la mayor parte de la población estas ideas esenciales para que todos estemos convencidos que la iniciativa de reforma del presidente es una buena iniciativa y destruir estas falacias de la derecha. Nos quedan algunos cuantos minutos, entonces los quiero aprovechar para invitarlos a que la semana próxima, de jueves a 8, estén presentes para discutir, para platicarles el episodio 8, destinado a energía y calentamiento global. Hoy el episodio 7
que acabamos de ver es un episodio destinado a que todo mundo entendamos cuál es la diferencia entre energía limpia y energía sucia. Y que a todos nos quede claro que la hidráulica y la geotérmica, las centrales de cogeneración, son limpias. La nuclear se puede considerar limpia, incluso con la ley de la industria eléctrica. Y no caigamos en el juego de la derecha de pensar que las únicas energías limpias son la solar y la eólica. No, esos son sus intereses, los intereses que están defendiendo y que principalmente son los intereses de aquellas empresas extranjeras que desde hace años se metieron a buscar otras fuentes de generación porque carecen de recursos energéticos. Y el primer episodio de esta serie, que los invitamos a verlo, tocó justamente el tema de la soberanía nacional y de la seguridad energética. Si Dinamarca, si Alemania, si Italia, si España, si Francia se metió a la energía nuclear, si Alemania le está apostando a la solar y a la eólica, si España le apuesta a la eólica, si Italia le apuesta a la solar, si China, Estados Unidos también le entran a este tipo de energías, es por la sencilla razón de que o no tienen esos recursos energéticos o no son suficientes para cubrir sus necesidades. Cada vez más vamos a hablar de matriz energética. En la cuestión de la energía eléctrica, ¿de dónde provienen tus combustibles para generar la energía eléctrica? Porque no es una energía primaria. Necesita de otros energéticos para ser generada. ¿Qué es lo que vamos a ver en el futuro? Bueno, pues las energías consideradas sucias de los energéticos, carbón, principalmente carbón, que es la más contaminante, en la propuesta de iniciativa del presidente